El caza alemán secreto, que casi cambió la guerra. El Focke-Wulf Ta-183. En 1944, la guerra había dado un giro dramático para las fuerzas del Eje después de 3 años de dominio militar absoluto. Alemania no solo estaba severamente agotada en recursos estratégicos, sino que también enfrentaba una ofensiva abrumadora de los aliados en todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial. Mientras las fuerzas aliadas amenazaban con lograr la supremacía aérea completa sobre Europa, el alto mando alemán tomó una decisión desesperada: detener la producción de bombarderos y aeronaves grandes para concentrarse en desarrollar cazas a reacción de última generación. Pero la legendaria ingeniería germana no sería suficiente para darle la ventaja al Eje esta vez. Los aliados habían alcanzado a su industria aeronáutica, y los alemanes entraron en pánico cuando se enteraron de que sus enemigos estaban a punto de desplegar el avión a reacción británico Gloster Meteor. En respuesta, la Fuerza Aérea Alemana se aferró a sus esperanzas de desarrollar el Focke-Wulf Ta-183 Huckebein, un caza a reacción revolucionario que reemplazaría al Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate a reacción operacional del mundo. Sin embargo, mientras los aliados se acercaban cada vez más a Berlín y las últimas reservas de acero y aluminio se agotaban, los alemanes continuaron su intento desesperado de construir la aeronave, esperando poder repeler a los aliados mientras hacían su empuje final hacia el Führerbunker. Y si tenían que usar madera para completar el proyecto, así sería. Cuando la Segunda Guerra Mundial alcanzó su etapa final, Alemania no solo comenzó a perder terreno en el campo de batalla, sino también en la carrera tecnológica. Con las fuerzas aliadas estrangulándolos desde todos los frentes y con una devastadora escasez de petróleo, aluminio y acero, ni siquiera la creación del Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción del mundo, parecía capaz de inclinar la balanza a favor de Alemania. Aún así, el alto mando germano se aferraba a la idea de que si lograban crear un avión de guerra a reacción más rápido, más poderoso y más fácil de producir, entonces quizás podrían tomar a los aliados por sorpresa y repeler sus incursiones en territorio alemán. El desarrollo del Ta-183 había comenzado tan temprano como en 1942. Sin embargo, la aeronave fue considerada inicialmente un proyecto experimental, y la tecnología requerida para construir el avión de guerra aún no estaba refinada. Las pruebas de concepto y las revisiones de diseño continuarían durante los siguientes 2 años, sin un camino claro para llevar el Ta-183 a producción en el corto plazo. Para 1944, las circunstancias eran completamente diferentes, y la Fuerza Aérea Alemana estaba buscando desesperadamente soluciones prometedoras para contrarrestar los cada vez más frecuentes bombardeos aliados en territorios del Eje. El Messerschmitt Me-262 recientemente probado mostraba capacidades formidables y una aptitud para superar casi cualquier avión de guerra que los aliados tuvieran disponible. Sin embargo, los problemas con la estabilidad del motor y una completa falta de recursos estratégicos significaban que Alemania no podía producir suficientes cazas a reacción para impactar significativamente la guerra. Para empeorar las cosas, el alto mando alemán se había enterado de que los aliados estaban en las fases finales de prueba de su propio caza a reacción, el británico Gloster Meteor. Tener que lidiar con una aeronave tan poderosa sobre los cielos de Europa parecía un escenario de pesadilla para Alemania. Incluso si el Me-262 era teóricamente más rápido y ágil, no podrían producir suficientes para competir contra las eficientes capacidades de manufactura aliadas. Como tal, el Tercer Reich instituyó el programa de cazas de emergencia, que entró en vigor el 3 de julio de 1944. La idea era directa. La nación necesitaba desesperadamente aviones de caza en cantidades masivas, y el Me-262 no podía producirse en grandes números. Por lo tanto, el programa de cazas de emergencia financiaría soluciones de combate poderosas pero económicas, preferiblemente diseños con motores a reacción o cohete.
Posteriormente, la Fuerza Aérea Alemana canceló la producción de la mayoría de los bombarderos y aeronaves multifunción para asegurar los recursos necesarios, y una vez que el programa estuvo activo, el ambicioso y experimental Ta-183 fue revisitado. Si podía ajustarse para usar la menor cantidad posible de recursos estratégicos, el radical avión de guerra podría ser la última esperanza de la aviación germana. ¿Y tú qué opinas sobre los aviones secretos de la Segunda Guerra Mundial? Escribe desde dónde nos ves y qué piensas sobre esto en los comentarios. Si te interesan estos análisis sobre tecnología militar histórica, no olvides suscribirte para no perderte los nuevos episodios. A pesar de la incapacidad de Alemania para producir el Me-262 en grandes cantidades, esta aeronave les había enseñado muchísimo sobre el diseño de aviones a reacción. Aunque estaba destinado a ser una opción mucho más económica, el Ta-183 fue concebido como un caza más rápido, más estable y más ágil que su predecesor más costoso. Esta nueva aeronave estaba destinada a reemplazar todos los cazas de primera línea en servicio de la Fuerza Aérea Germana, incluyendo el reciente Me-260 y dos Schwalbe de primera generación y los cazas Heinkel G-100, 62 Volksjäger. Además, fue imaginado por el equipo del diseñador de aeronaves Kurt Tank, liderado por el talentoso ingeniero Hans Multop, en respuesta a una iniciativa del Ministerio de Aviación del Reich que solicitaba un caza competente propulsado por motor a reacción como parte de su programa de cazas de emergencia en evolución. El equipo de Tank apodó al caza Hakebein, inspirado en la caricatura de Hans Huckebein, sobre un cuervo desafortunado que mete en problemas a todos los que lo rodean. No obstante, la aeronave fue oficialmente referida como Proyecto 5 o Proyecto 6 en algunos lugares, y los ingenieros de Focke-Wulf lo llamaban Diseño 2. El diseño del Ta-183 era extraordinariamente innovador y presentaba una toma de aire montada en el morro que corría por debajo de la cabina con dosel de burbuja. Para un mejor rendimiento a altas velocidades y mayor estabilidad al aterrizar y despegar, el caza fue diseñado con alas de flecha hacia atrás de 40 grados, tren de aterrizaje triciclo y un icónico sistema de cola en T montado en posición alta que le daba un aspecto futurista. El piloto operaba los controles desde un área de cabina posicionada en el centro, justo en la parte trasera de la toma de aire del morro y sobre las alas monoplano, y el jet estaba propulsado por un único motor turborreactor, Heinkel Hess 011, con 1.588 kilogramos de fuerza. Se proyectaba que el Ta-183 alcanzaría velocidades de crucero de hasta 997 km por hora, significativamente más que los 853 km por hora que el Me-262 podía alcanzar, y mucho más que cualquier avión de guerra aliado en servicio pudiera lograr. Además, para enfrentar efectivamente a los bombarderos aliados que avanzaban sobre Alemania, el Huckebein debía estar equipado con una batería de 4 cañones de calibre pesado Mk-108 de 30 mm, todos montados en el morro y capaces de destrozar tanto cazas como bombarderos por igual. La aeronave también estaba destinada a transportar una carga útil robusta de hasta 454 kilogramos de municiones externas para cumplir el rol de caza de ataque si fuera necesario. Adicionalmente, la posición del fuselaje en la línea central permitiría armamento semi-empotrado, mientras que unos 5 puntos duros en el fuselaje podrían ser asignados con armamento adicional específico. Durante las fases iniciales de diseño, varias ideas fueron tomadas en consideración, incluyendo el uso de despegue asistido por cohetes. La estructura era principalmente de aluminio, láminas de acero y madera, pero a medida que el proyecto avanzaba más cerca de la fabricación, los materiales tendrían que ser ajustados. El plan inicial era usar aluminio en la composición del larguero principal, que consistía en 2 vigas en I unidas en la parte superior e inferior con almas de corte de láminas delgadas de acero. Sin embargo, la escasez de aluminio que Alemania enfrentó en la última parte de 1944 obligó a los diseñadores a cambiar a madera para la estructura del ala, con costillas de madera unidas al frente y parte trasera de las vigas, para darle al ala su forma general,
y luego cubiertas con madera contrachapada. Las alas y estructura de madera hacían que la aeronave fuera extremadamente vulnerable al fuego enemigo, pero la velocidad abrumadora a la que estaba destinada a enfrentar sus objetivos se proyectaba que serviría como suficiente protección contra los sistemas enemigos. El contexto histórico en el que se desarrollaba este proyecto era cada vez más sombrío para el Tercer Reich. Los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas se intensificaban día tras día, destruyendo no solo fábricas de armamento, sino también la moral de la población civil. La industria aeronáutica germana estaba dispersa en instalaciones subterráneas y fábricas escondidas en bosques para evitar la detección aérea. Los trabajadores forzados de territorios ocupados se empleaban masivamente en la producción, pero la desorganización y la falta de materias primas hacían que los plazos de entrega se alargaran indefinidamente. Mientras tanto, los pilotos alemanes experimentados caían uno tras otro en combates desiguales contra oleadas cada vez mayores de cazas aliados. La desesperación del alto mando era palpable. Necesitaban un milagro tecnológico que compensara la superioridad numérica enemiga. Kurt Tank y su equipo trabajaban contrarreloj en las instalaciones de Focke-Wulf, sabiendo que cada día perdido acercaba más la derrota final. Los ingenieros realizaban cálculos aerodinámicos complejos, sin las herramientas computacionales modernas, dependiendo únicamente de reglas de cálculo, túneles de viento rudimentarios y su propia experiencia. Hans Multhoff, el cerebro técnico detrás del diseño revolucionario, pasaba noches enteras refinando los planos del Huckebein, consciente de que cualquier error en los cálculos podría resultar en un fracaso catastrófico durante las pruebas de vuelo. La presión sobre el equipo era inmensa, no solo por las expectativas militares, sino también porque sabían que el futuro de su nación dependía del éxito de proyectos como este. El Ta-183 representaba más que un simple avión. Era el símbolo de la última esperanza tecnológica alemana ante el colapso inminente. A medida que la fase de diseño temprano del Ta-183 alcanzaba su etapa final, los ingenieros de Tank se quedaron sin tiempo. Era ahora enero de 1945, y el equipo todavía luchaba por pulir varios problemas relacionados con el centro de gravedad del jet. Los cálculos aerodinámicos mostraban que la distribución del peso no era óptima, lo que podría comprometer seriamente la maniobrabilidad durante el combate aéreo. Multhoff y su equipo realizaban ajustes constantes en la posición del motor, el armamento y el tanque de combustible, tratando de encontrar el equilibrio perfecto que permitiera al Huckebein realizar las maniobras agresivas necesarias para superar a los cazas aliados. Cada modificación requería nuevas pruebas en el túnel de viento y recalcular toda la estructura, consumiendo días preciosos que Alemania simplemente no tenía. El 28 de febrero, las autoridades de la Fuerza Aérea Alemana evaluaron los diversos esquemas del programa de cazas de emergencia y seleccionaron el Junkers EF-128 para ser desarrollado y producido urgentemente, con el equipo de Focke-Wulf y su Huckebein ganando el segundo lugar. La noticia cayó como un baldazo de agua fría sobre los ingenieros que habían dedicado meses de trabajo agotador al proyecto. El Junkers EF-128 era un diseño más convencional y supuestamente más fácil de producir en masa, lo que lo hacía atractivo para los planificadores militares desesperados por números. Sin embargo, en un giro repentino del destino, finalmente se decidió que el Huckebein era realmente el mejor diseño, y Tank recibió instrucciones de crear maquetas y prepararse para un primer vuelo de prueba en mayo de 1945. La reversión de la decisión inicial generó un entusiasmo renovado en las instalaciones de Focke-Wulf. Los técnicos comenzaron inmediatamente a construir las maquetas a escala real del Ta-183, utilizando los materiales disponibles que cada vez eran más escasos. La madera contrachapada se convirtió en el material predominante, no por elección, sino por necesidad absoluta. Los depósitos de aluminio estratégico habían sido prácticamente agotados, destinados prioritariamente a la producción de los pocos Me-262 que aún salían de las líneas de ensamblaje.
Las láminas de acero eran igualmente difíciles de conseguir, reservadas principalmente para la fabricación de tanques y artillería que combatían desesperadamente en el frente oriental contra el avance implacable del Ejército Rojo. La situación en el frente de batalla se deterioraba rápidamente durante estos meses críticos. Las fuerzas soviéticas habían cruzado el río Oder y se encontraban a menos de 100 kilómetros de Berlín. En el oeste, los ejércitos estadounidense y británico avanzaban sin encontrar resistencia significativa después de cruzar el Rin. Los cielos alemanes estaban constantemente surcados por formaciones masivas de bombarderos aliados, escoltados por cazas que superaban en número a los defensores alemanes por márgenes abrumadores. Cada fábrica, cada instalación ferroviaria, cada puente era bombardeado sistemáticamente, desmantelando la ya debilitada capacidad industrial germana. En medio de este caos, el equipo de Tank intentaba desesperadamente completar un prototipo funcional que pudiera cambiar el curso de una guerra que ya estaba prácticamente perdida. Los pilotos de prueba alemanes, que serían eventualmente asignados al Ta-183, observaban con interés el progreso del proyecto. Muchos de ellos eran veteranos experimentados, que habían volado los primeros Me-262 y conocían tanto las fortalezas como las debilidades mortales de los cazas a reacción de primera generación. La inestabilidad de los motores, Jumo 004, había cobrado la vida de docenas de pilotos talentosos cuando las turbinas explotaban sin previo aviso o se incendiaban en pleno vuelo. El nuevo motor Heinkel GS011 prometía ser más confiable, pero aún estaba en fase de desarrollo y las pruebas habían mostrado problemas recurrentes con el sistema de combustible. Los ingenieros trabajaban incansablemente para resolver estas fallas técnicas, conscientes de que entregar un avión defectuoso a producción sería equivalente a enviar pilotos a una muerte segura. Las instalaciones de Focke-Wulf en Bremen se habían convertido en un hervidero de actividad frenética. Ingenieros, técnicos, trabajadores forzados y personal militar trabajaban en turnos de 24 horas tratando de cumplir con los plazos imposibles establecidos por el alto mando. Los bombardeos nocturnos aliados interrumpían constantemente el trabajo, obligando a evacuar las instalaciones y buscar refugio en los búnkeres subterráneos. Cuando las sirenas finalmente cesaban y el personal regresaba a los talleres, frecuentemente encontraban que las bombas habían destruido días de trabajo o habían dañado herramientas irreemplazables. A pesar de estos obstáculos monumentales, el proyecto avanzaba lentamente hacia su objetivo de tener un prototipo volable para mayo. La moral entre los trabajadores fluctuaba entre la esperanza irracional y la desesperación absoluta. Algunos creían genuinamente que el Ta-183 podría ser el arma milagrosa que revertiría la guerra, mientras que otros veían el proyecto como un ejercicio fútil que solo prolongaría el sufrimiento inevitable. Kurt Tank mantenía un optimismo profesional, motivando a su equipo con la promesa de que estaban creando algo verdaderamente revolucionario que cambiaría la aviación para siempre, independientemente del resultado de la guerra. Hans Multhop, más pragmático, se enfocaba en los detalles técnicos, perfeccionando cada aspecto del diseño con la meticulosidad de un relojero suizo, sabiendo que la excelencia en ingeniería era la única forma de honrar el esfuerzo colectivo de todos los involucrados en el proyecto. Los primeros días de abril de 1945 trajeron consigo una sensación de fatalidad inminente que permeaba cada rincón de las instalaciones de Focke-Wulf. Los informes de inteligencia militar llegaban constantemente, advirtiendo sobre el avance implacable de las divisiones blindadas británicas que se aproximaban desde el noroeste. Las columnas de tanques Churchill y Cromwell avanzaban a través de la campiña alemana, aplastando cualquier resistencia organizada que encontraban en su camino. Los restos desmoralizados de la Wehrmacht intentaban formar líneas defensivas improvisadas, pero carecían del armamento, las municiones y, sobre todo, la voluntad de luchar que habían caracterizado a las fuerzas germanas en los años anteriores. El colapso final del Tercer Reich ya no era una posibilidad remota, sino una certeza matemática
que se acercaba kilómetro tras kilómetro. En las instalaciones de diseño y producción, Kurt Tank tomó una decisión crucial que determinaría el futuro del proyecto. Ordenó que todos los planos técnicos, cálculos aerodinámicos y documentación detallada del Ta-183 fueran duplicados y distribuidos entre diferentes ubicaciones secretas. Algunos juegos completos de blueprints fueron enviados a instalaciones subterráneas en las montañas bávaras. Otros fueron entregados a contactos confiables en la neutral Suiza, y un tercer conjunto fue empaquetado cuidadosamente para ser transportado fuera de Europa si la situación lo requería. Tank entendía perfectamente que incluso si las fuerzas aliadas capturaban las fábricas y destruían los prototipos físicos, el conocimiento y la innovación contenidos en esos documentos representaban un valor incalculable que no debía perderse para siempre. Los técnicos trabajaban febrilmente en la construcción de las maquetas estructurales del Hukebane, utilizando cada minuto disponible antes de que los sonidos de la artillería aliada se volvieran ensordecedores. Las secciones del fuselaje tomaban forma en los talleres, revelando la elegancia aerodinámica del diseño revolucionario. Las alas de flecha hacia atrás de 40 grados, construidas principalmente con estructuras de madera reforzada, mostraban la innovación desesperada que había caracterizado los últimos meses del esfuerzo bélico alemán. El característico empenaje en T, montado en posición alta, ya estaba parcialmente ensamblado, dándole al prototipo incompleto ese aspecto futurista que tanto había impresionado a los evaluadores del programa de emergencia. Sin embargo, el motor Heinkel GES 011, que debía propulsar la aeronave, nunca llegó a las instalaciones, atrapado en algún lugar entre la fábrica de motores en el este y Bremen, probablemente destruido por bombardeos o capturado por las fuerzas soviéticas, que avanzaban desde la dirección opuesta. El 8 de abril llegó con una rapidez brutal que nadie había anticipado completamente. Las tropas británicas de la Segunda División Blindada entraron en Bremen después de una resistencia mínima por parte de los defensores alemanes agotados. Los soldados aliados, veteranos de campañas desde Normandía hasta el corazón de Alemania, aseguraron rápidamente los objetivos estratégicos prioritarios: estaciones ferroviarias, puentes sobre el río Weser, centros de comunicaciones y, crucialmente, las instalaciones industriales de Focke-Wulf, que habían sido identificadas por la inteligencia aliada como un objetivo de alto valor. Los ingenieros británicos y estadounidenses que acompañaban a las unidades de combate tenían órdenes específicas de localizar y preservar cualquier tecnología aeronáutica avanzada que pudiera proporcionar ventajas en el esfuerzo bélico continuo contra Japón en el Pacífico. Cuando los equipos de inteligencia técnica aliados ingresaron a los talleres de Focke-Wulf, encontraron un tesoro de innovación aeronáutica interrumpida. Las maquetas parcialmente completadas del Ta-183 yacían en diferentes etapas de construcción, rodeadas de herramientas abandonadas apresuradamente y documentos técnicos dispersos. Los especialistas británicos quedaron inmediatamente impresionados por el diseño radical del Hukebane. Las alas de geometría variable, el sistema de toma de aire montado en el morro, la configuración del empenaje en T, todo indicaba un nivel de pensamiento innovador que superaba en algunos aspectos lo que los propios aliados habían desarrollado. Fotógrafos militares documentaron meticulosamente cada detalle, cada ángulo, cada componente visible del prototipo incompleto. Los ingenieros tomaban mediciones precisas y realizaban bocetos detallados, conscientes de que esta información podría influir significativamente en el diseño de la próxima generación de cazas a reacción occidentales. Kurt Tank no estuvo presente durante la captura de las instalaciones. Días antes, había evacuado Bremen junto con su equipo técnico más cercano, llevando consigo copias de los documentos más críticos del proyecto. Hans Multhop también había abandonado la ciudad, dirigiéndose hacia el sur con la esperanza de evitar tanto a las fuerzas británicas como a las soviéticas que convergían sobre el territorio alemán cada vez más reducido. La mayoría de los trabajadores ordinarios y técnicos junior simplemente se quedaron, aliviados de que la guerra finalmente hubiera terminado para ellos, exhaustos después de años de privaciones, bombardeos constantes
y el miedo perpetuo que había definido la vida civil bajo el régimen en colapso. Los documentos técnicos que los británicos recuperaron de las instalaciones de Focke-Wulf fueron inmediatamente clasificados y enviados a centros de evaluación especializados en Inglaterra. Copias fueron compartidas con aliados estadounidenses, quienes también mostraron un interés considerable en las innovaciones representadas por el Ta-183. Sin embargo, lo que ninguno de estos aliados occidentales sabía en ese momento era que otro conjunto de planos del Hukebane había caído en manos soviéticas cuando el Ejército Rojo capturó instalaciones de investigación aeronáutica en el este de Alemania. Los ingenieros soviéticos, bajo la dirección de la oficina de diseño Mikoyan Gurevich, estudiarían estos documentos con gran interés, buscando inspiración para sus propios programas de desarrollo de cazas a reacción, que eventualmente producirían algunos de los aviones militares más icónicos de la era de la Guerra Fría. Después de la caída del Tercer Reich, Kurt Tank enfrentó un futuro incierto en una Europa devastada, donde los ingenieros aeronáuticos alemanes eran vistos con una mezcla de admiración y sospecha. Durante los meses inmediatamente posteriores al fin de la guerra, Tank fue interrogado extensamente por equipos de inteligencia aliados, que querían extraer cada fragmento de conocimiento técnico sobre los proyectos avanzados en los que había trabajado. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus colegas que fueron reclutados forzosamente para trabajar en programas estadounidenses o soviéticos, Tank logró negociar su libertad y eventualmente encontró un camino hacia América del Sur. Argentina, bajo el liderazgo del presidente Juan Domingo Perón, estaba activamente reclutando científicos e ingenieros europeos para modernizar su industria y establecer capacidades tecnológicas avanzadas que elevaran el perfil internacional del país sudamericano. Tank llegó a Buenos Aires en 1947, trayendo consigo no solo su experiencia invaluable, sino también los planos completos del Ta-183, que había logrado preservar a través de la caída de Alemania. El gobierno argentino, ambicioso y decidido a desarrollar una industria aeronáutica nacional competitiva, le ofreció recursos generosos y autonomía considerable para establecer un programa de desarrollo de cazas a reacción. La fábrica militar de aviones en Córdoba se convirtió en el nuevo hogar del proyecto resucitado, rebautizado como IAE-33 Pulqui 2, utilizando la palabra mapuche para flecha. El nombre evocaba velocidad y precisión, cualidades que el diseño original del Hukebane había prometido entregar, pero que nunca tuvo la oportunidad de demostrar en los cielos europeos. El equipo multinacional que Tank reunió en Argentina incluía ingenieros alemanes que habían trabajado con él durante la guerra, técnicos argentinos entusiastas ansiosos por aprender tecnologías de vanguardia y especialistas de otros países europeos que también habían buscado nuevas oportunidades en el Nuevo Mundo. Juntos comenzaron a adaptar el diseño original del Ta-183 para las realidades de producción argentinas. Se realizaron varios ajustes significativos al concepto original para garantizar estabilidad y aumentar el rendimiento general. El problema del centro de gravedad que había atormentado al equipo en Bremen fue finalmente resuelto mediante una redistribución cuidadosa de componentes internos y modificaciones en la estructura del fuselaje. El motor seleccionado para el Pulqui 2 fue el Rolls-Royce Nene británico, un turborreactor considerablemente más potente y confiable que el Heinkel Hess 011, que nunca llegó a equipar al prototipo alemán original. El primer prototipo del Pulqui 2 realizó su vuelo inaugural en junio de 1950, más de 5 años después de que el proyecto original fuera interrumpido por la captura de las instalaciones de Focke-Wulf. Los pilotos de prueba argentinos quedaron impresionados por el rendimiento del avión. La aeronave demostraba excelente maniobrabilidad a altas velocidades y una estabilidad que superaba las expectativas basadas en los cálculos teóricos originales. Las alas de flecha hacia atrás de 40 grados funcionaban exactamente como Tank había predicho, proporcionando características aerodinámicas superiores que permitían al Pulqui 2 competir favorablemente contra cazas contemporáneos de otras naciones. El característico empenaje en T, montado en posición alta, no solo contribuía al aspecto distintivo del avión, sino que también mejoraba significativamente
el control direccional durante maniobras agresivas. Se construyeron varios prototipos adicionales durante los años siguientes, cada uno incorporando refinamientos basados en datos de vuelo recopilados de las pruebas anteriores. Los ingenieros argentinos ganaron experiencia invaluable trabajando en un proyecto de esta complejidad técnica, elevando las capacidades de la industria aeronáutica nacional a niveles previamente inalcanzables. El gobierno de Perón promovía el Pulqui 2 como símbolo del progreso tecnológico argentino y la capacidad del país para competir con las potencias industriales establecidas. Sin embargo, detrás de la retórica nacionalista, existían serias preocupaciones sobre los costos crecientes del programa y las dificultades para establecer una producción en serie eficiente sin la infraestructura industrial masiva que países como Estados Unidos o la Unión Soviética poseían. En septiembre de 1955, Argentina experimentó una convulsión política conocida como la Revolución Libertadora, un golpe militar que derrocó al gobierno de Perón. Durante los enfrentamientos que acompañaron este periodo turbulento, algunos de los prototipos del Pulqui 2 fueron utilizados operacionalmente por primera vez. Pilotos leales al gobierno establecido volaron misiones de reconocimiento y patrulla, demostrando que el diseño de Tank finalmente había alcanzado un estado operacional completo después de 13 años desde su concepción inicial en Alemania. Sin embargo, estas operaciones fueron limitadas y no representaron un verdadero bautismo de fuego en combate aéreo contra adversarios equipados comparablemente. El nuevo gobierno militar que tomó el poder después del golpe enfrentó decisiones difíciles sobre prioridades presupuestarias en una nación económicamente estresada. Una severa crisis financiera golpeó a Argentina en los meses siguientes, forzando recortes drásticos en programas que se consideraban demasiado costosos o poco prácticos. El programa Pulqui 2, a pesar de sus logros técnicos impresionantes, fue evaluado críticamente bajo estas nuevas circunstancias económicas. Los planificadores militares calcularon que continuar desarrollando y produciendo el Pulqui 2 costaría exponencialmente más que simplemente adquirir cazas probados de fabricantes extranjeros establecidos. Consecuentemente, Argentina optó por comprar el North American F-80 y 6 Sabre estadounidense, un caza a reacción maduro y confiable disponible a una fracción del costo que requeriría establecer líneas de producción masiva para el Pulqui 2. El proyecto fue oficialmente cancelado, marcando el fin del sueño de Kurt Tank de ver su diseño revolucionario finalmente alcanzar producción completa y servicio operacional extenso. Mientras el Pulqui 2 moría silenciosamente en Argentina, al otro lado del mundo un descendiente espiritual del Ta-183 alcanzaba un éxito extraordinario. Historiadores bélicos sostienen que el caza soviético Mikoyan Gurevich MiG-15 fue inspirado por el Ta-183 después de que los soviéticos capturaran los planos del Huckebane al final de la Segunda Guerra Mundial. El MiG-15 ciertamente presenta una semejanza sorprendente en diseño general, empenaje alto y toma de aire montada en el morro, aunque las aeronaves son distintas en estructura, detalles específicos y dimensiones precisas. El MiG-15 se convirtió en uno de los cazas más producidos de la historia, volando en conflictos desde Corea hasta Vietnam y demostrando en combate real las capacidades que Tank había imaginado para su Huckebane más de una década antes. Irónicamente, el diseño que Alemania nunca pudo completar finalmente probó su valía bajo insignias soviéticas, enfrentándose contra los mismos aliados occidentales que habían capturado las instalaciones originales de Focke-Wulf en Bremen aquel fatídico 8 de abril de 1945. Si te ha gustado este recorrido por la historia del Focke-Wulf Ta-183, no olvides darle like a este video y compartirlo con otros entusiastas de la aviación histórica. Suscríbete al canal para más contenido fascinante sobre tecnología militar y deja tus comentarios sobre qué otros proyectos secretos te gustaría que investigáramos. Tu apoyo hace posible que continuemos descubriendo estas historias olvidadas que cambiaron el curso de la historia.